Hola a todos, buenos días. Vamos a dar continuidad al módulo 6 sobre procesos asistenciales seguros. Les habla Rubia Elizabeth Vargas Tolosa, enfermera, docente de la Universidad Francisco de Paula Santander. Este módulo 6 de procesos asistenciales seguros ha sido un módulo bastante interesante. Hemos trabajado cómo reducir los riesgos en los servicios o con pacientes específicos como los pacientes con problemas cardiovasculares, cómo reducir el riesgo en la atención a esos pacientes con problemas cardiovasculares o aquellos pacientes que han sufrido de sangrados masivos, ya sea por trauma o las gestantes en el parto, ¿sí? Y que han requerido múltiples transfusiones sanguíneas o ya sea glóbulos rojos o otros hemoderivados, ¿sí? Que se han expuesto a un riesgo durante la transfusión. ¿Cómo debemos controlar esos riesgos antes, durante y después de la transfusión? Hoy vamos a revisar también un tema importante que está relacionado con los incidentes y los eventos adversos. Vamos a trabajar en dos momentos. Esta es la primera parte y la segunda parte la vamos a trabajar directamente con el protocolo de Londres, pero entonces vamos a revisarlo de una manera más concisa frente a lo que queremos, que son el sistema de reporte de seguridad en la unidad de cuidados intensivos y reducir el riesgo de la atención al paciente crítico. Entonces vamos a hablar de los incidentes y los eventos adversos en las unidades de cuidado intensivo, ya sea porque vamos a hacer énfasis en ese reporte de los eventos o de los incidentes, su importancia y porque esto nos va a ayudar a disminuir el riesgo de la atención en el paciente crítico cuando estudiamos cuáles son las causas. Es importante tener en cuenta que cada institución o específicamente cada unidad de cuidado intensivo debe adoptar el sistema más adecuado, ¿sí? Para hacer los reportes de estos incidentes y eventos adversos. Y el sistema más adecuado significa cuál es el equipo interdisciplinario que tiene en la unidad de cuidado crítico, ¿sí? Identificando cuál es el equipo. Ya sabemos que el contexto es un contexto especial, ¿sí? Pero ¿cuál es el equipo interdisciplinario que está en la unidad de cuidado crítico que nos permite adoptar un sistema de reporte de seguridad en la unidad o en la institución, ¿sí? Más apropiado? Ustedes saben que el reporte de incidentes y eventos adversos es voluntario. Y entonces siempre ha existido la dificultad para gestionar los errores que ocurren en los servicios debido al temor por lo que pueda suceder a partir del reporte. Esto es como sanciones o ¿sí? los llamados de atención o inclusive el temor a perder el empleo. La literatura nos muestra, nos evidencia que la tasa de los reportes realizados en las unidades de cuidado intensivo representa entre el 10% y el 25% de lo que ocurre realmente en una UCI. Entonces es bajo. Una gestión apropiada respecto de la detección de incidentes y eventos adversos va a evidenciar el compromiso que tiene el profesional de la salud o el equipo de salud con el cambio para favorecer las mejoras implementadas con buenos resultados y no solamente ser un sistema de registro y notificación de eventos adversos o incidentes. ¿Por qué? Porque si conocemos la epidemiología y los acontecimientos que ocurren en ese servicio, pues vamos a buscar cuáles son las causas que producen esos eventos adversos y las podemos controlar. Entonces, los objetivos de establecer un sistema de notificación, ¿sí? de reportes de incidentes y eventos adversos son: 1, que aprendemos de la experiencia ajena, y 2, valorar la evolución de los progresos propios en prevención. Aprendemos de lo que le ocurre al otro siempre y cuando hagamos una revisión, un seguimiento y una evaluación buscando dónde estuvo la falla
Y también en la medida que estos incidentes y eventos adversos disminuyen, no porque haya un reporte oculto, ¿no?, sino que realmente disminuye, podemos valorar la evolución de los progresos propios con la prevención. Entonces, teniendo en cuenta que en estos servicios son de alta complejidad y cuentan con pacientes críticos, alta complejidad en tecnología, alta complejidad porque requiere un personal especializado, pero alta complejidad realmente es porque el paciente que está allí es un paciente críticamente enfermo, es decir, que personas que tienen una patología grave en la que se ve amenazada su vida, ya sea porque hay una disfunción en el momento actual y real o es una disfunción potencial de uno o varios órganos. Entonces ya hablamos varios órganos, pensamos en la falla multisistémica y que requieren un tratamiento adecuado y oportuno, que se considera que este paciente es recuperable siempre y cuando esté en una unidad especializada donde se le pueda hacer el seguimiento y el monitoreo casi personalizado. Esto con la ayuda de lo que dije hace un momento, un personal experto, especializado, médicos, enfermeras, fisioterapeutas con la experiencia, todo el equipo, ¿sí? Si me faltó alguien nombrar, pues todo un equipo interdisciplinario y además la tecnología, ¿sí?, que existe en estos servicios, que es de alta complejidad también, y son pacientes que por su condición crítica pues va a requerir procedimientos invasivos. Una unidad de cuidado intensivo es entonces en últimas una sección especializada que provee un cuidado continuo integral para aquellas personas críticamente enfermas que tienen alto riesgo de morir, pero que pueden beneficiarse de esa intervención especial. Es decir, que pueden ser recuperables solo con un cuidado mucho más especializado. La Organización Mundial de la Salud tiene clara algunas de las causas en cuanto a deficiencias en la seguridad del paciente crítico. Ella refiere que las deficiencias en seguridad del paciente crítico derivan mucho de inequidades en salud, es decir, de desigualdades en salud, desnutrición en bajo peso al nacer, insuficiencias respiratorias agudas, enfermedad diarreica aguda, aumento de la morbimortalidad, daño a los pacientes en diversos grados que van desde la discapacidad incluso hasta la muerte. Todas estas situaciones, pues, ¿qué van a hacer? Aumentan los costos en salud y prolongan la hospitalización, generando desgaste en la confianza de los equipos, de las instituciones, también insatisfacción en los pacientes. Entonces, si conocemos las fallas en seguridad que causan daño a los pacientes, ¿sí?, o eventos adversos, pues se va a avanzar en la mejora de la calidad asistencial. Entonces, en los estudios, cuando se revisan los incidentes y eventos adversos en una línea de tiempo, podemos evidenciar que las causas pues no cambian mucho y hay que trabajar en ellas. Por ejemplo, está el estudio de IVEAS, que habla sobre la prevalencia de efectos adversos en hospitales de Latinoamérica. Es un estudio más o menos del 2010 y habla de la prevalencia global y la prevalencia individual. Dicen la prevalencia global de pacientes con algún evento adverso fue del 10.5%, es decir, entre todos fue el 10.5%, pero la prevalencia de eventos adversos de cada hospital fue del 11.85%, un poquito más, ¿sí? Cuando hablamos de la incidencia global de pacientes con algún evento adverso fue del 19.8%, pero la incidencia individual de eventos adversos fue del 28.9%, mucho más. Entonces, los eventos adversos detectados en este estudio estaban relacionados con los cuidados, con la medicación, con la infección nosocomial y con algún procedimiento y el diagnóstico, ¿sí? Siendo de pronto la infección nosocomial
uno de los eventos adversos con un porcentaje más alto del 37.14% y seguido a este el evento adverso por algún procedimiento con un 28.69%. Entonces los 5 eventos adversos más frecuentes allí fueron las neumonías nosocomiales, las infecciones de herida quirúrgica, las úlceras por presión, otras complicaciones relacionadas con el procedimiento o la intervención quirúrgica, sepsis o bacteremia, para un total de 36.2% de los eventos adversos identificados. Hay un estudio de eventos adversos, factores y periodicidad en pacientes hospitalizados en las unidades de cuidado intensivo. Este es un estudio en las UCIs de adulto, pediatría y neonatal de 3 países participantes, que fue México, Argentina y Colombia. Inclusive la ciudad de Cúcuta participó en este estudio. Se reportaron 1.163 eventos, de los cuales el 34% se relacionó con el cuidado, el 19% con la vía aérea y ventilación mecánica, el 16% con el manejo de accesos vasculares y drenajes, el 13% con infección nosocomial y el 11% con la administración de medicamentos. Entonces, llama la atención que el porcentaje más alto se relacionó directamente con el cuidado y se consideró que el 94.8% de estos eventos adversos eran prevenibles. Entonces, los eventos adversos con mayor prevalencia están relacionados en su mayoría con el cuidado directo al paciente y el de la vía aérea. El 60% de los eventos adversos de los dos grupos, que se suponen 2/3 del total de eventos adversos identificados, casi el 60% eran infecciones nosocomiales y el 55% de los problemas estaban relacionados con un procedimiento que se podría haber evitado. Entonces, tenemos allí una clara perspectiva, y ahí Colombia está participando y la ciudad de San José de Cúcuta también. Llama la atención, entonces vuelvo y repito, que el cuidado hacía parte, alguna falla en el cuidado directo hacía parte de esos eventos adversos y fue el porcentaje más alto. Otro estudio relacionado por la Agencia de Calidad del Sistema Nacional de Salud y la Sociedad Española de Medicina Intensiva, Crítica y Unidades Coronarias se realizó en España con 79 unidades de cuidado intensivo, y en 1.017 pacientes se encontró que el 58.1% presentaron algún incidente. Se notificaron 1.424 incidentes en 591 pacientes, de los cuales 943 terminaron siendo incidentes sin daño y 481 pasaron a ser eventos adversos. Entonces, se produjeron 1.22 incidentes por cada paciente ingresado. Es decir, un incidente por cada paciente ingresado. La tasa de aparición de incidentes fue de 5.89 incidentes por cada 100 pacientes por hora. Y el 74% de los incidentes comunicados estuvieron en relación con los medicamentos, con los equipos, con el cuidado, con los accesos vasculares, las sondas, la vía aérea y la ventilación mecánica. Pero ellos aclaran que el 90% de todos los incidentes y el 60% de los eventos adversos fueron clasificados como evitables o posiblemente evitables. Entonces, los profesionales de la salud en estos servicios de cuidado intensivo deben establecer estrategias para fortalecer y mejorar todos los procesos relacionados ¿con qué? Con la aplicación de protocolos, con la comunicación, con la política de recursos humanos, y pues es importante aplicar el protocolo de Londres, ¿sí? O mejor dicho, hacer un análisis de las causas de las fallas, ¿sí? Con relación a la atención en salud, con miras de ¿qué? De cumplir los objetivos que nombré hace un momento, que son
aprender de la experiencia ajena y valorar la evolución de los progresos propios en prevención. ¿Qué se pretende con la revisión de esta guía? Desarrollar y fortalecer destrezas y competencias relacionadas con el sistema de reportes de seguridad en la unidad de cuidado intensivo. Y dentro de los objetivos específicos en cuanto al sistema de reporte, hablamos de promover el conocimiento sobre la importancia de reportar todos los eventos adversos e incidentes en la UCI, promover la investigación sobre la relación inversa que existe entre el reporte de eventos adversos e incidentes y las altas tasas de complicaciones, favorecer y facilitar la implementación de un sistema que permita reportar todos los eventos adversos e incidentes en la UCI, promover el análisis causal que permita identificar los motivos por los cuales se presentan eventos adversos e incidentes en la UCI, de forma tal que sus procesos de atención puedan mejorarse continuamente. Generar una cultura de la notificación voluntaria de los eventos adversos e incidentes en la UCI, pero tiene que ser esa cultura de notificación voluntaria amerita que se trabaje el hecho de que no sea no sea punitiva, no se lleve a la sanción, sino que haya un ambiente de confianza para que aquellos responsables de hacer la notificación lo realicen en miras de con miras de analizar la causa y mejorar el servicio o la atención en este servicio. Si hablamos de objetivos específicos con relación a reducir el riesgo, ¿sí?, que es lo que también dijimos que íbamos a revisar, el riesgo de la atención al paciente crítico, pues en ese proceso detectar cuáles son los errores o fallas en la atención, identificar los factores contributivos que favorecen a la aparición de eventos adversos. Tenemos claridad que los factores contributivos están relacionados con ese apoyo administrativo más el individuo, el paciente, el ambiente, la tarea, la tecnología. Identificar las barreras y defensas de seguridad para prevenir ese evento adverso e implementar buenas prácticas. Y en eso están las políticas institucionales, los lineamientos administrativos y asistenciales que favorecen esa cultura institucional que va a velar por la disminución de los riesgos en la atención del paciente crítico. Entonces, hemos revisado en el transcurso de las presentaciones de esta unidad 6, un glosario que está individualizado según el tema. Como estamos hablando de paciente crítico, pues tenemos que tener clara la definición de qué es un paciente crítico. Muchos de ustedes lo saben, vamos a recordar. El paciente crítico se define por la existencia de una alteración en la función de uno o varios órganos o sistemas. Y esto es una situación que puede comprometer su supervivencia en algún momento de su evolución, por lo que la muerte es una alternativa posible. El apoyo vital, técnica que aplicada al organismo puede sustituir la función fisiológica de un órgano cuando su afectación ponga en peligro la vida. Ustedes saben que cada técnica de apoyo vital puede ser o no aplicada en cada paciente, depende de las comorbilidades del paciente, depende de cómo esté enfrentando la situación patológica que le esté afectando. Entonces, no todos llevarán el mismo apoyo vital, ¿sí?, así tengan el mismo diagnóstico. Entonces, técnicas de apoyo vital, la ventilación mecánica, por ejemplo, un balón de contrapulsación, o el soporte hemodinámico en el paciente puede variar, ¿sí? En las unidades de cuidado intensivo es muy común ver las alteraciones del estado de conciencia, que el individuo no esté alerta y empieza a tener dificultades en ese estado de conciencia que pueden ir desde la somnolencia al estupor. O sea, la respuesta a los estímulos externos se van comprometiendo, la dificultad para movilizar sus extremidades, hablar y orientarse se compromete hasta llegar al coma, que es el estado severo de pérdida de la conciencia, y las causas pueden ser muy variadas.
Pueden ser intoxicaciones, anomalías metabólicas, enfermedades del ictus, trauma craneoencefálico, convulsiones, la hipoxemia y la hipoxia tisular pueden llevar a alteraciones como el coma. Lo que uno ve en las unidades de cuidado intensivo es que las causas metabólicas son más frecuentes en estos pacientes para terminar en un coma, ¿sí? En las unidades de cuidado intensivo también otra situación que se presenta es la infección nosocomial, ¿sí? No la tengo en la diapositiva, pero sí la voy a mencionar porque la enfermedad nosocomial, la infección, perdón, nosocomial es una de los eventos adversos que en los estudios se relaciona con bastante porcentaje y se le llama infección nosocomial aquellas infecciones que han sido contraídas por los pacientes que ingresan, ¿sí?, a recibir atención de salud en alguna institución, ya sea en el servicio de hospitalización o en las unidades de cuidado intensivo, ¿sí? Y la Organización Mundial de la Salud dice que estarían incluidas las infecciones que no se habían manifestado ni estaban en periodo de incubación. O sea, una infección nosocomial incluye aquellas que no se habían manifestado ni estaban en periodo de incubación, es decir, que se adquieren durante su estancia hospitalaria y no son la causa del ingreso, ¿sí? Entonces, también se les llama infección nosocomial aquellas que contraen los trabajadores del centro de salud o de la institución de salud debido a ¿qué? A su ocupación. El síndrome es un cuadro, ¿sí? En medicina se habla que un síndrome es un cuadro clínico o conjunto sintomático que presenta alguna enfermedad con cierto significado y que por sus características posee cierta identidad. Es decir, es un grupo significativo de signos y síntomas, o sea, datos semiológicos que siempre están presentes cuando cuando tiene esa patología, ¿sí? Y que ocurren en un tiempo y forma con variadas causas o etiologías. Entonces, como ejemplo, uno diría la insuficiencia cardíaca o el síndrome nefrótico, insuficiencia renal crónica, hay varios síndromes, ¿sí? Y lo que comparten es unas características específicas y unas manifestaciones siempre iguales en cuanto a síntomas y signos. La medicina profiláctica se conoce también como medicina preventiva y está conformada por todas aquellas acciones de salud que tienen como objetivo prevenir la aparición de una enfermedad o estado anormal en el organismo. La ventilación mecánica sabemos que es un procedimiento de respiración artificial que sustituye o ayuda de manera temporal la función ventilatoria de los músculos inspiratorios. Pero la ventilación mecánica, recuerden, no es una terapia, es una intervención de apoyo, ¿sí? Es una prótesis exterior temporal para ventilar, es decir, para movilizar el aire para movilizar el aire entre el medio ambiente y el pulmón, ¿sí? Llevar oxígeno, mientras se corrige el problema que provocó que el paciente terminara con ventilación mecánica. Entonces, cuando hablamos del sistema de reportes de seguridad en las unidades de cuidado intensivo, hablamos de que el reporte de los eventos adversos en las unidades de cuidado intensivo hacen parte de los mecanismos de control de calidad de la atención en salud, específicamente en la dimensión de seguridad del paciente. Además, esto depende, ese sistema de control que allí se genere, depende de la complejidad de la atención del paciente crítico. Depende de la unidad de cuidados intensivos, ¿sí? La complejidad también, no solo del paciente, sino de la unidad. Y entonces se constituye estos espacios en espacios de alto riesgo para que aparezcan más o menos eventos adversos. Sin embargo,
cuando hay estos mecanismos de control, pues muchos de ellos se van a hacer evitables. Un sistema de reporte se refiere a ¿qué? Se refiere a los procesos y tecnología de la información empleados en la estandarización, comunicación, devolución, análisis, aprendizaje, respuesta y diseminación de las lecciones aprendidas a través de los reportes de eventos. Entonces se recomienda que el hospital o que la institución, ¿sí?, fomente la creación y mantenimiento de una cultura de seguridad, ¿sí? Entonces hay muchas actuaciones que se pueden presentar allí. Existe una gran variedad en cuanto a las tasas de reporte de incidentes y eventos adversos. Eso está descrito en la literatura. Por ejemplo, en un hospital, en 26 hospitales de atención aguda en los Estados Unidos, y ellos que tienen un sistema de registro electrónico, la tasa estuvo variando o cambiando entre 9 y 95 reportes por 1000 pacientes, por 1000 días paciente, perdón. Entre 9 y 95 reportes por 1000 días paciente. En el Japón, la tasa media de reporte por médico fue de 0,26 y por enfermeros de 9,13 por 1000 días pacientes. En Australia se reportan tasas entre 4 y 6 reportes por 1000 días paciente. Bueno, uno cuando revisa los estudios dice Estados Unidos, Japón, Australia, son poblaciones diferentes, ¿cierto? En cierta manera también a la nuestra. Tienen unas metodologías de reporte probablemente diferentes y una definición de eventos adversos que han adoptado ellos según también su contexto. Pero en Colombia, los reportes de la incidencia, ¿sí? O sea, no hay reportes de la incidencia en las unidades de cuidado intensivo. No hay reportes de la incidencia de reportes en las unidades de cuidado intensivo con respecto a la incidencia de reportes de eventos adversos en estas unidades. Y esto así, aunque se ha trabajado, ¿sí?, la reglamentación de calidad de salud en Colombia. Entonces, la incidencia de eventos adversos en la UCI ha reportado más o menos alrededor de 2 errores por paciente por día. 2 errores por paciente por día, mientras que 1 de cada 5 pacientes presentan un evento adverso que se puede traducir en daño para su salud. Entonces, debemos generar la conciencia del reporte, porque si no, ¿cómo se va a alcanzar ese objetivo de prevenir la ocurrencia de los eventos adversos que terminen ocasionando mayor mortalidad? También es muy importante el reporte de los incidentes, ¿sí? Es casi de importancia crítica en la unidad de cuidado intensivo. Cuando hablamos de que no se hace el diligenciamiento apropiado para reportar los incidentes y los eventos adversos, ¿sí?, con el fin de brindarle seguridad al paciente en la unidad de cuidado intensivo, se hace la revisión y se encuentra que hay mucha desconfianza en la notificación por parte de los profesionales, ¿sí? Y esta desconfianza a veces se basa en las sanciones, en cuestiones legales, falta de confianza con relación a que se mantenga la confidencialidad de los datos y de quien hace el reporte. Entonces, hay muchos obstáculos que se encuentran para notificar, ¿sí?, el incidente o el evento adverso. Que ese incidente o evento adverso sería una falla activa, dado por una acción insegura. Dentro de algunos de los obstáculos están ahí en la diapositiva: la falta de conciencia de que un error ha ocurrido,
la falta de conciencia de que se debe documentar ese error y por qué, la percepción de que el paciente es indemne al error, el miedo a las acciones disciplinarias o denuncias, la falta de familiaridad con los mecanismos de notificación, la pérdida de autoestima. Los profesionales sienten que están demasiado ocupados para sentarse a documentar un incidente o un evento adverso, y la falta de feedback cuando se produce un registro, es decir, de hacer una retroalimentación frente a lo que sucedió. Entonces, aproximadamente el 95% de todos los eventos adversos no se documentan. Imagínense este porcentaje tan importante. Es decir, que quedan ocultos. Entonces, la notificación depende también no solo de la conciencia del error, de ser consciente de que se cometió una falla, sino también de la buena voluntad del profesional o del integrante del equipo de salud para que lo documente. Pero también depende del clima organizacional en la institución, de esa confianza que se le transmita al profesional de la salud o al equipo de salud para que pueda dar a conocer y notifique ese incidente o ese evento adverso que hay que corregir, pero que también es una oportunidad para mejorar la seguridad, ¿sí?, en el paciente crítico y no un mecanismo para culpar, ¿sí?, que era lo que expresaba hace un momento. Entonces, ¿cuáles serían las prácticas seguras? ¿Cuáles serían las prácticas seguras más eficaces para fortalecer ese sistema de reporte de seguridad en la unidad de cuidado intensivo? Porque es una necesidad, ¿sí? ¿Qué necesitaríamos? Entonces, una de las cosas que vamos a necesitar es que la institución debe fomentar la creación y mantenimiento de una cultura de seguridad, ¿sí? Debe fomentarla para que se dé el reporte de manera voluntaria, consciente, sin temores, ¿sí? Es decir, el desarrollo de actuaciones, ¿sí?, o de acciones como establecer y mantener un liderazgo que promueva una cultura de seguridad, que permita evaluar periódicamente, ¿sí?, hacer evaluaciones periódicamente por servicios y en la institución, ¿sí?, teniendo en cuenta que hay esa cultura de seguridad, comunicar los resultados y tomar medidas para mejorar la situación, formar a los profesionales en técnicas de trabajo en equipo y de los principios de reducción de errores. Entonces, establecer programas de notificación y aprendizaje para que logren ellos aprender a identificar y analizar los incidentes que se producen y las situaciones de riesgo y aplicar y evaluar acciones de mejora en relación con la misma situación. Entonces, las fallas activas en la unidad de cuidado intensivo, muchas de estas fallas activas, por acciones inseguras, también podemos relacionarlas directamente con el cuidado, y de hecho vimos en los estudios que es una de las acciones más frecuentes. Y muchos de los ejemplos que uno revisa y de las situaciones que se evidencian, lo que muestran son problemas en la comunicación. Por ejemplo, cuando los médicos realizan algún cambio en las órdenes y no las comunica al personal de enfermería, por ejemplo, o no se comunican verbalmente, ¿sí? No hay una comunicación verbal tampoco entre el equipo de salud, médico, enfermera, o cuando la información es incorrecta, la información que se entregan del uno al otro con relación al paciente es incorrecta, en las entregas de turno la comunicación es deficiente, ya sea en la entrega o en la recepción del turno, ¿sí? Y uno lo que está evidenciando es una falla en la comunicación de los equipos de trabajo que contribuye enormemente a la presentación de errores, ¿sí? Y errores que ya vimos que son prevenibles. Entonces, dentro de estas fallas activas hay malas relaciones que llevan a un aumento de los errores en los medicamentos
que afectan la seguridad del paciente, mayor incidencia de lesión pulmonar por un volumen corriente bajo o alto inclusive, ¿sí? Porque hablamos también del volutrauma, hemorragia digestiva, neumonía asociada al ventilador, infección urinaria asociada al paso de una sonda vesical, úlceras por presión, que no hay unos cambios de posición estrictos, broncoaspiración, neumotoras por catéter. Son pacientes críticos que tienen una gran cantidad de monitores, instrumentos, cables, equipos y catéteres alrededor del paciente, que en un momento dado ellos también son elementos que pueden ser afectar la presentación, ¿sí?, de esos incidentes o errores adversos si no se saben manejar, si no hay una identificación apropiada de las soluciones que se van a administrar, de los medicamentos, de los tubos, la información es insuficiente, es poco legible, entonces hará que sea mucho más difícil ese cuidado directo al paciente y puede llevarnos a errores. Entonces, esta es una revisión general para hablar que los incidentes y los eventos adversos, para recordar sobre el tema, cómo las malas relaciones pueden llevar a errores, cómo es necesario que exista una cultura de la seguridad del paciente crítico y que haya un reporte voluntario y consciente. Hasta aquí vamos a hacer una pausa, ¿sí?, para asimilar lo que hemos hablado y pasaremos a la segunda parte, donde vamos a analizar las causas de esas fallas activas durante las acciones inseguras en las unidades de cuidado intensivo y basados en el protocolo de Londres, ¿sí? La referencia bibliográfica, muchas gracias. Entonces vamos a hacer la pausa. Nos vemos en la segunda parte. Gracias.